Si gustan, empezamos con la clase. Es una clase también no muy, esperemos que no muy tardada. Y No, pero si no muy larga. gustan, no muy larga, no muy larga. Esperemos que, perdón, si gustan, empezamos con las participaciones. No sé si alguien quiera comenzar con las participaciones. Le escuchamos o proponemos a alguien para que dé la participación, ¿no? Proponemos a alguien de nosotras. Bueno, ok. Es un silencio muy silencioso, descomunal, así que vamos a tomar la opción darles a ustedes la palabra, ¿no? Y empezaríamos entonces con... lo vas a romper. Empezaríamos con compañera Itzel. Adelante, coméntanos algo de la lectura. ¿Te escuchamos? No, creo que no está. Bere, adelante, Bere. Bueno, pues la lectura de la sesión 7 hablaba acerca de la evaluación por competencias. Ujú. A lo largo de los cuatrimestres hemos venido viendo lo que es la evaluación. ¿Es correcto? Eh, bueno, en conclusión, pues es una forma de retroalimentar los conocimientos que tienen los alumnos, Ok. porque se busca siempre la evaluación para la mejora del conocimiento. En, en la evaluación por competencias nos dice que pues esta puede variar dependiendo de la competencia porque las competencias se desarrollan Ujú. y pues se perfeccionan solitas. Al momento de plantear una competencia, pues tal vez buscamos una y en el momento pues del proceso se pueden surgir nuevas competencias o puede variar el alcance de la competencia. Claro. Nos decía en la lectura que para su evaluación se toman en cuenta las evidencias. En las evaluaciones de competencia no es pues los típicos exámenes o así, sino con evidencias del desempeño y del conocimiento, como lo son los portafolios de evidencias, Ajá. que era pues la primera opción que nos venía ahí, que pues es un archivo donde se va metiendo pues todo lo que se ha realizado en el proceso. Ok. En, También nos daba otras opciones de evidencias como las que hemos visto. Pueden ser los mapas, los problemas, los proyectos, diario, Ujú. el debate, los ensayos, las prácticas o los portafolios. Estos trabajos o evidencias ya las vimos en la otra materia, Ujú. en planeación y estrategias de enseñanza uno, Es correcto, sí. eh, donde vimos las características de cada una. Incluso también venían el cartel o el radio de la escuela o algo así. Ujú. Entonces, pues siento que esto fue ya solo como un repaso de lo que ya habíamos visto, pero pues centrándose más en lo que es la evaluación por competencias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Bere. Efectivamente, ya muchas de esas herramientas ya las vimos en otros espacios educativos, específicamente en el espacio anterior, en el cuatrimestre anterior, ¿no? Y es como ir reforzando esto que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Que también se nos había propuesto. Muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a alguien más de sus compañeras. ¿Están aquí? Que están aquí, muchas gracias. Avi, coméntanos algo de de la lectura de evaluación por competencias.
Avi, ¿está por ahí? Creo que tampoco se encuentra. Hola. Itzel, ¿ya estarás por ahí? Hola. Hola, hola, hola. Bueno, está bien. Gise, ¿nos podrías comentar algo? Bueno, como lo indica la compañera Bere, Ujú, eh, ya habíamos tocado el tema de lo que es la evaluación y ujú, cómo es que, bueno, esta nueva conceptualización de la evaluación con ujú, respecto a una herramienta que nos va a servir para obtener información, que nos permite tomar decisiones para mejorar el aprendizaje o la calidad educativa. ujú, Entonces, al plantearse un nuevo modelo educativo que es el modelo basado en competencias, pues se requiere de una evaluación que pues justamente evalúe lo que es evalúe estas competencias. ok, Con respecto a la lectura, pues nos mencionaba que al docente le corresponde de cierta manera pues el diseño de estas situaciones, secuencias didácticas que propicien el desarrollo de las competencias ujú, en sus tres componentes, ajá, que es el saber teórico, el práctico y el actitudinal. ok, ujú, Entonces, para llevar a cabo pues esta evaluación, nos mencionaba que uno de los principales retos pues era el establecer estos criterios que nos van a permitir saber si esta competencia se ha desarrollado o si todavía no. Anteriormente ya habíamos visto también que era pues la evaluación por competencias. ajá, Sí, nos decía que era una evaluación tanto formativa como sumativa, ya que durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza una evaluación que nos ajá, permite saber primero en qué, digamos, qué situación se encuentran los estudiantes o el nivel de aprendizaje, de ahí partir para poder ir viendo los progresos que se tienen en los alumnos ujú, y por último para ver qué tanto de la competencia se logró, ¿no? Como dice la compañera Bere, pues una competencia es muy complicada o muy compleja su evaluación, ya que como lo dice, no, nunca se termina de de evaluar, obtener, ajá, ajá, no, ¿cómo se le dice? Pues de concretar, digamos, una competencia porque cambia constantemente, mejoramos constantemente a lo largo de pues todo un periodo escolar o a claro, lo largo de la vida. Entonces, ujú, pues no es muy fácil de evaluar, sin embargo, se tienen que tomar ciertas evidencias de este proceso para pues ver en qué nivel se ha cumplido con dichas competencias o qué competencias se han adquirido. Eh, en sí, pues pues eso es lo que conlleva una evaluación por competencias. Nos dice que de no haberse logrado esta competencias ya establecidas dentro del ámbito educativo, pues se otorga un apoyo u orientación al alumno y para eso nos está funcionando o para eso nos sirve lo que es la evaluación para que cumpla con lo ya mencionado anteriormente, ¿no? Que es una herramienta para mejorar. Entonces, en este sentido, al verificar o al ver que los alumnos a lo mejor no han cumplido con dicha competencia, pues se le brinda una orientación y se señala de cierta forma
lo que ya ejecuta de manera óptima, de lo que Ujú. nosotros vemos que ya pues domina de cierta forma, Ok, y de aquellos aspectos en los que necesita pues perfeccionar o reforzarlos, y así se le puede dar pues este apoyo, esta orientación, brindándole diversas estrategias que pues le ayuden a su desarrollo. Y pues yo creo que todo es eso, más que todo. ok. Bueno, No, muy bien explicado, muy bien entendido. De hecho, desde la parte en la que precisamente una competencia nunca va a estar completa, ¿no? Siempre estamos en ese sentido de buscando, digamos, ir a mejorando estas competencias que tenemos, ¿no? De hecho, siempre vamos mejorando en este sentido también del aprendizaje y de que nunca terminamos de aprender, ¿no? Sino que siempre estamos ahí precisamente en esa búsqueda del conocimiento y en ese sentido nunca se puede terminar el conocimiento, el aprendizaje, precisamente en nuestro aspecto, ¿no? En nuestra vivencia hasta precisamente lo que dice Derrida, ¿no? Hasta el momento de la muerte. En ese sentido, creo que en este aspecto de las competencias, todos somos competentes en cierto sentido. Por ejemplo, los niños pequeños son competentes en este sentido de empezar a caminar, de empezar a formular algunas palabras, de empezar a conocer ciertas cosas, de empezar a pedir cosas que desean, ¿no? Es decir, esa competencia se va mejorando eventualmente con el apoyo del profesor o de la profesora dentro de la institución. ¿Sale? Muchas gracias, Gise. Vamos a escuchar a su compañera, creo que ya llegó, su compañera Itzel. Adelante, compañera Itzel. Sí, es que anda fallando un poco mi internet. Sí, no te Eh, preocupes. sí, bueno, realmente lo que nos da a entender esta lectura que bueno, muy cierto, nos da puntos importantes en el cual pues nos dice que al trabajar nosotros la evaluación de competencias, pues implica que también uno como docente pues tengamos esa relación de enseñanza-aprendizaje entre Ujú, lo que es teoría y práctica, ¿no? claro. De que saber que lo práctico y lo teórico pues va de la mano, al igual que es una forma de evaluar. Nos dice que, bueno, el papel importante del docente es que pues lleve pues un programa en el cual pues él organice pues los contenidos que se va a llevar a cabo, las estrategias, en igual para que llegue a alcanzar pues los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Ok. Eh, Como ya hemos comentado, bueno, este tema ya lo hemos venido recalcando anteriormente. Trabajar evaluación por competencias, pues ayudamos demasiado a los jóvenes, a los niños, como usted dice, Ujú, no solo en el desarrollo cognitivo, sino que tanto yo creo que en el desarrollo social, emocional y todas esas características que también pues son muy importantes. En un ejemplo, no tiene mucho, yo platicaba con un profesor, ujú, realmente que ellos están pues implementando mucho, ¿no? Ese método de evaluación por competencias, porque pues sí, como lo veníamos mencionando anteriormente, eh, una evaluación se enfocaba simplemente en sumativa, eh, ajá. no veían más allá. Me platicaba que desgraciadamente en lo que son las escuelas técnicas, pues están llevando, pues, ¿cómo se puede decir? Pues sí, esa manera de trabajar con los alumnos. Ujú, Y pues sí, en su postura de profesor, comenta que realmente esas escuelas, pues simplemente se dedican a enseñarles a los que saben y a los que no, pues desgraciadamente, pues ahí se quedan. Entonces, no recuerdo cómo me explicó él, en qué, como qué organización está, no recuerdo muy bien. El ajá. chiste que están implementando como
ese método de enseñarles a los jóvenes en cuestión de que no solamente es por, ahora sí, evaluación sumativa, sino que también los chicos se pueden desarrollar de diferentes áreas. Entonces, pues yo creo que ya va avanzando esto, ¿no? Y es muy bueno saberlo nosotros como nueva generación, nuevos futuros pedagogos, para que también pues vayamos implementando pues estas estrategias. Ok, muchas gracias, Itzel. Sí, efectivamente, creo que esta nueva generación o estas nuevas generaciones debemos de ser educadas en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la evaluación no es sumativa, ¿no? Sino más bien es una evaluación formativa, ¿no? Una evaluación formativa que permite precisamente eso, alcanzar ciertas competencias en el sentido explícito de competencias. Hay otras formas de educar, ¿no? Donde se trabaja las habilidades múltiples o los aprendizajes múltiples, ¿no? Algo de lo que habla Morín, ¿no? Y en ese sentido estamos buscando nuevas formas, nuevos horizontes de compartir esta educación, ¿no? No una educación, digamos, no esta educación obligatoria en el sentido de aburrida, estricta, sino más bien esta educación emancipatoria, ¿no? Es decir, que nos permita formarnos para tener precisamente esa libertad de poder escoger nuestras formas de aprendizaje, ¿no? Es decir, no tendríamos por qué estandarizar y en ese sentido no tendríamos por qué también estandarizar las formas de evaluación, sino tendríamos que buscar otras alternativas, ¿no? Otras alternativas de educación, ¿no? Bien, bueno, como verán me tocó cuidar aquí a mis dos sobrinitos, uno está escuchando la clase y el otro está dando vueltas aquí en la mesa, así que van a estar escuchando algunos ruiditos, pero lo importante es que estamos aquí platicando en este sentido. Muchas gracias, Itzel. Abby, no sé si ya andas por acá, ¿nos puedes comentar algo? Hola, profe, sí, yo estoy aquí, una disculpa. Sí, no te preocupes. Adelante, Eh, coméntanos algo de la lectura. sí, bueno, ya de acuerdo a todo lo que dijeron mis compañeras, eh, pues igual considero que la evaluación por competencias es importante, no solo, bueno, yo considero que no solo en el aspecto del alumno, es decir, que no solamente eh, pues evaluar si el alumno es competente o tiene el conocimiento eh, pues esperado, sino también creo que la parte de, pues, de los docentes, ¿no? Ujú. También creo que es bueno saber si pues un docente igual está preparado Si es eh, competente, ¿cierto? o es competente, porque pues eso interviene también Sí, sí, claro. en el hecho de que el alumno lo sea. O sea, si tú como profesor no, pues digamos, no das el ancho, Ajá. no estás en ese sentido, de, de optimizar, o sea, si tú no tienes un conocimiento óptimo, pues tampoco es como que vas a esperar lo mejor de los alumnos, también tienes que prepararte y pues tener una formación pues que permita mejorar a ti y al alumno. Ok, muy buen punto. Muchas gracias, Avi. Muy, muy buen punto en este sentido de las competencias, ¿no? Es decir, estamos formando en competencias, entonces nosotros deberíamos de ser competentes también en ese sentido, ¿no? Como docentes o como profesores. En este sentido también nosotros, las que estamos estudiando precisamente pedagogía, ¿no? Las que estamos estudiando precisamente pedagogía, en ese sentido pues de poder intentar demostrar desde nuestra propia competencia,
¿no? Desde nuestra propia competencia, lo que es precisamente educar en competencias. Es decir, en el caso de primaria y de preescolar, o de bachillerato, de secundaria, pues lo que en otras clases hemos visto es que debemos de dominar precisamente esos conocimientos básicos, ¿no? Y además no solamente ser competente en ese sentido de los conocimientos básicos, sino también en ese sentido de poder aterrizar esos conocimientos a nuestros alumnos, ¿no? Poder aterrizarlos de la mejor manera para que a ellos les quede significativo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de competencias, creo que es muy fundamental lo que tú acabas de comentar, ¿no? De que pues nosotros somos los primeros que deberíamos de tener ciertas competencias en ese sentido, ¿no? Es decir, a lo mejor intentamos buscar esas competencias, ¿no? Pero digamos, es posible que en algún momento se te toque, en el bachillerato, por ejemplo, sucede mucho, no sé cómo les pasó a ustedes, me imagino que en el caso de GISE sí fue así, había algunos profesores o algunas profesoras que les estaban dando clases precisamente de materias que no eran su formación. ¿Y por qué les daban clases de esa materia? Pues porque no había precisamente algún profesor o alguna profesora que, que pudiera tomar la materia, ¿no? En ese sentido, bueno, intenta también crear competencias en este aspecto de que las competencias también se pueden crear, es decir, a lo mejor nosotros como docentes nos falta adquirir algún tipo de competencia, ¿no? Sin embargo, la competencia que tenemos de investigar y de profesionalizarnos, etcétera, pues esa sería muy importante también tenerla para poder precisamente salir avante en este proceso de educación y en este proceso de educación de calidad, ¿no? Muchas gracias, Avi. Y Joana, coméntanos algo. Lick, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, pues como lo comentaron mis compañeras, literal ya explayaron mucho el tema porque sí está comprendido y ya anteriormente ya lo vimos. Entonces, Sí, pues solamente recordar que el modelo por competencias es un modelo nuevo y que deja atrás el tradicional, es decir, en el de competencias, como ya lo comentaron mis compañeras, por ejemplo, en la evaluación de formación, ya pueden trabajar a base del portafolio de evidencias o de mapas ujú, mentales, como lo comentaba mi compañera. Ver, esto es con el fin de que ahora se deja como el papel de que el docente es el que tiene que saberlo todo y tiene que estar al frente, sino que el modelo de competencias trata de resaltar que el alumno tiene que estar activo, tiene que participar en las actividades y no solamente quedarse en un papel como pasivo donde él nada más va a escuchar y a memorizar para claro, poder hacer la evaluación ok, y que tenga una calificación de acuerdo a un número, sino que este modelo trata de poder abarcar las diferentes actividades que el alumno en las cuales él puede participar y desarrollar y poder desenvolverse para lograr saber cuáles son los saberes de las habilidades y, bueno, las competencias que él y en las que mejor se desempeñe. Entonces, ahora comentaban, por ejemplo, lo de la escuela, que se supone que hay escuelas que te hacen un examen, por ejemplo, en la universidad, para que puedan saber si tú vas a entrar o no vas a entrar. claro, Entonces, yo digo, eso se supone que ese examen está basado en materias generales, es decir, desde matemáticas, ujú, español, o sea, ciencias, las básicas del tronco común, pero en general. Y y digo, cuando tú vas a la universidad, se supone que vas, porque quieres estudiar o bueno, especialmente estudiar una carrera y especializarte en eso. ujú, Entonces, creo que las escuelas que están como, por ejemplo, hacer, no, bueno, un examen para ver si traes las habilidades o no, creo que todos son buenos y tienen habilidades diferentes en cada área, pero el que no, el que los rechacen porque no pasen, por ejemplo, un examen de conocimientos generales, ujú. eh,
se supone que abarca muchísimo, y entonces, ¿cómo puedes saber que la otra persona no lo sabe todo Es o correcto. sea, puede ser que sea muy bueno en matemáticas y va a pasar matemáticas, pero como no sabe de las otras materias, entonces no pasa, y en automático, como no tiene la mayoría de las respuestas correctas, entonces la escuela lo que hace es rechazarla. Entonces yo digo, está quitándole la oportunidad al Claro, otro de que pueda desarrollarse, ni siquiera le está dando la oportunidad de que el otro puede hacer el progreso y el intento de poder desarrollarse en esa licenciatura o lo que él había elegido. Entonces creo que ese modelo en esas escuelas siguen siendo tradicionales es y correcto, como sí. lo comenta bien mi compañera Excel, todavía en la actualidad está ese modelo y una vez, bueno, con esto de los maestros y la formación, por ejemplo, a los que no están especialmente, por ejemplo, cuando es una profesión de un ingeniero y te va a dar la especialidad que ese ingeniero tiene Ujú. y ya va a dar clases. Entonces, estábamos comentando yo y, bueno, otra persona estábamos platicando y él me decía, no, es que se supone que bueno, él me decía su experiencia que era mejor que le diera clases un maestro que conocía, por ejemplo, viejito en el sentido de que ya tiene un largo terreno de conocimientos de una De materia experiencia, y un pedagogo, ajá, está apenas estudiando ya. para poder dar las clases. Entonces dice, ¿cómo vas a suplantar un pedagogo que apenas va a aprender el tema, igual que el alumno, bueno, por un profesor que ya lleva más tiempo? Ok, Y yo le decía, no, es que el pedagogo va a motivarlos para que se interesen por el tema y aparte tiene que estudiar el tema antes de ir a darlo. Y decía, pues es más fácil que alguien que ya domina el tema por mucho tiempo pueda darlo. Y le decía, pues es que se supone que para hacer una maestría, entonces ve con una persona que tenga más tiempo y un pedagogo va a centrarse en las ramas de tronco común, que él también ya las pasó, es decir, nosotros ya las vimos, las de ujú, tronco común, es como hacer una retroalimentación de los conocimientos que se supone que ya adquirimos y que pueden ser memorizados en un cierto momento, pero al volver a retomarlo se vuelve a generar de nuevo el conocimiento y vuelves a aprender. Entonces creo que era como algo contradictorio ujú. y bueno, pero en conclusión, y a esto, es que yo voy a favor de que sí funcione el modelo por competencias porque ya va a darle una oportunidad a todos en el Ujú. sentido de que puedes hacer que el alumno se interese en un aprendizaje activo. Además está bueno, comprobado que el alumno aprende más cuando comparte el conocimiento a cuando solamente Claro, lo está escuchando. claro, por supuesto. Independientemente de los estilos de aprendizaje, pues aprende más al interactuar con el medio que va a aprender. Entonces, yo sí voy a favor de modelo por competencias y pues a dejar atrás la memorización y ya. Claro. Fíjate, muchas gracias, Joana. Muchas gracias por tu participación. Fíjate qué interesante lo que cuentas, ¿no? Esta idea, y tiene que ver con muchas cosas en este sentido de que dices que una persona que, pues precisamente, eh, bueno, en este sentido de no entender la pedagogía, ¿no? Que para él es más mejor que venga una persona que ya tiene mucha experiencia y que posiblemente tiene mucho conocimiento, ¿no? Y que sabe del tema, ¿no? Pero a veces nosotros confundimos en este sentido que tú dices de competencia, ¿eh? Porque eh, una experiencia de alguno de los compañeros decía, es que yo, de los compañeros en la maestría, cuando nos empezamos a dar cuenta de la importancia de lo que es ser pedagogo, ¿no? Él decía, yo, por ejemplo, pensaba en este sentido, en el mismo sentido que te estaban comentando, ¿no? Pensaba que en la universidad, en la ingeniería, tenía yo un maestro muy bueno, ¿no? Muy bueno, era tan bueno que siempre tenía solo una libretita y con eso daba sus clases, ¿no? Era muy bueno dando sus clases y nada más revisaba sus apuntes y empezaba a escribir y todos nosotros, precisamente una persona ya grande, dice, y todos nosotros, los que estábamos estudiando, creo que era ingeniería, una ingeniería, los que estamos estudiando ingeniería decíamos, ah, qué bueno es este profesor, ¿no? Es tan bueno que nada más con una libretita puede dar clases, ¿no? Es decir, está ahí dando clases con una libreta, es sorprendente, ¿no? Y sabe de todos los temas.
¿no? Los que nos está dando y solamente con su libretita de apuntes, ¿no? Y él comprendía pues que era algo absurdo porque imagínate desde cuándo tenía esa libretita, ¿no? Imagínate desde cuándo estaba repitiendo el mismo conocimiento, lo que no hace un pedagogo, ¿no es cierto? El pedagogo siempre intenta buscar nuevos conocimientos porque de eso se trata. Imagínense las ingenierías que llevan materias, no sé si ahorita ya han buscado nuevas materias, pero que llevan materias de gente o sea, materias con información de gente que lleva muerta 10, 15, 20, 50 años. Lo atrasado que salimos de las universidades, ¿no es cierto? Ah, pero el maestro es muy bueno porque él no necesita nada, él viene y así se para y empieza a dar su clase, ¿no? Eso es lo que entendemos por ser bueno, ¿no? Cuando lo que tú decías, Joana, es precisamente que nosotros en ese sentido de las competencias, no nos quedamos con lo que tenemos. Estoy seguro que nosotras, además de lo que estamos viendo en la licenciatura, ¿no? Además estamos viendo otras actividades o estamos buscando otras formas de seguir aprendiendo, porque el conocimiento no se queda estancado como nosotros, ¿no? Ese profesor que tiene 40 años dando clases, pues claro que se ha vuelto muy bueno, ¿no? Repitiendo lo que repite, cuando te enseña algo nuevo, ¿no? Es decir, habrá gente que efectivamente es buena y tiene este sentido pedagógico, ¿no? En ese sentido pues precisamente de buscar información, de buscar otras, o de fundamentarse en la actualidad, no de estar viendo cosas del pasado. Digo, no son tan malas, pero son como para ocuparla como este trampolín para seguir avanzando. Bueno, ahorita sigo. Gise, ¿ibas a comentar algo? Adelante. Bueno, ajá, en este sentido que mencionaban, con lo que estoy viendo de mi tema, Ujú, bueno, la significación de un buen docente o un buen maestro. ujú. Estaba viendo las diferentes fuentes de, pues de un buen maestro, ¿no? De qué es ser un Claro, buen maestro. Sin embargo, sobre el tema no hay mucho, pero lo poco que pude rescatar, lo poco que he podido ver hasta el momento, eh, pues se basa en un docente que no solo que sepa de su materia, ¿no? Que tenga ciertas características, pero como todo, pues siempre va a haber quien diga, no, pues él no es un buen maestro por esto, claro, o, o él no es un buen maestro por el otro, porque como ya mencionamos, tenemos diferentes percepciones, diferentes realidades. Entonces, digamos que un buen maestro, no podríamos definir qué es un buen maestro en su totalidad. Sin embargo, podemos decir que un buen maestro es quien enseña o comparte lo que tiene y hace ujú, todo lo posible porque el otro pues adquiera ese conocimiento. A lo mejor no va a ser de la misma manera, sino que va a aportar algo a ujú. lo que ya sabe el alumno o Claro, la otra persona. Entonces, no va a ser esta, eh, esta parte de que yo te enseño o yo te estoy enseñando, yo te estoy educando, sino que va a ser algo de yo te estoy compartiendo lo que sé y ujú, tú vas a tomar lo que para ti va a ser importante. Entonces, en este sentido de que pues sí, crear unas competencias o ayudar a desarrollar estas competencias, pero no solo como un mero requisito para la sociedad, claro. sino como un compartir de conocimientos que va a enriquecer al individuo o a la otra persona que está con nosotros. Claro, en ese sentido, fíjate, estaba yo pensando ahorita que estás diciendo de este profesor que abona, esa es una palabra muy importante, ¿no? El profesor no enseña, abona o comparte.
Es decir, el profesor lo que hace es lo que decía justamente Joana, buscar esas formas de motivar, esas formas de hacer que el otro y la otra se interese por lo que está haciendo, ¿no? En ese sentido, puede ser que el maestro sea un ignorante, ¿no? Tanto es así que hay un libro que se llama El maestro ignorante, no recuerdo ahorita su autor, es de un francés, ¿no? Y se le llama el maestro ignorante porque enseña una lengua extranjera sin saber la lengua extranjera, ¿no? Es decir, él no sabe la lengua extranjera y sin embargo todos sus alumnos aprenden la lengua extranjera. Es decir, busca estas metodologías, no él no enseña, pero lo que hace es buscar precisamente estas metodologías, estas estrategias, estas formas, ¿no? Lo que no va a ser precisamente una persona con un montón de experiencia, igual y sí, pero no tienes estas estrategias pedagógicas que nosotros podríamos ocupar, aunque no tengamos esa experiencia, ¿no? Porque la experiencia se va haciendo con respecto a lo que vamos viviendo. Es decir, es cierto que ese profesor que tiene muchos años dando clases, tiene mucha experiencia quizás dando clases. Quizás no tiene más conocimiento, su conocimiento lo coartó, ¿no? O sigue aprendiendo, pero no tanto como en un principio que empezó a dar clases. Ahora, en ese otro sentido de que es mejor que una persona que ya tiene muchos años me dé clases que uno que es pedagogo, es precisamente un pensamiento clasista, ¿no? En ese sentido de es mejor estar con los ricos aunque me traten mal, pero al menos estoy con ellos, ¿no? Es decir, este pensamiento que tenemos, ¿no? Que escuchamos de la mayoría de la gente como denigrando esta competencia de ser pedagogo, es porque no se entiende el hecho de la pedagogía en sí, ¿no? No se entiende el hecho de la pedagogía en sí. Es decir, tanto es así que en el salón de tercero de pedagogía, estábamos hablando también en este sentido de políticas educativas, que es importante tener muchos pedagogos porque los pedagogos somos los que creamos nuevas formas, los que formamos nuevas estrategias, etcétera, investigamos, filosofamos, etcétera, no solamente teorizamos, sino que también aterrizamos, ¿no? Y eso lo hacemos precisamente en nuestros espacios educativos y es parte de nuestra competencia. Pregunto si alguien tiene dudas, porque les digo que como pedagogos podríamos trabajar, era otro contexto, claro, pero como pedagogos podríamos trabajar en una escuela primaria, secundaria, bachillerato, preescolar, incluso en la universidad. Es decir, podríamos trabajar en cualquier lugar porque podemos estar precisamente o estamos formados pues para educar, ¿no? Para compartir el conocimiento. Y entonces pregunto que si hay pues un cuestionamiento. Y dice una señorita, dice, es que justamente esa era la duda que yo tenía, profe. Porque mi profesora de bachillerato, imagínense el desconocimiento que se tiene con respecto a las competencias que se adquieren en esta carrera. De bachillerato le dijo, mira, como pedagoga tú no vas a poder trabajar en ningún lado, ¿no? Porque ella quería estudiar para docencia, licenciatura en docencia, creo, algo así. Y entonces le dijo, es que como pedagoga no vas a poder trabajar porque los pedagogos no se dedican a eso. En ese sentido, nosotros como pedagogos necesitamos empezar a compartir estas argumentaciones de que todas las personas que se dedican a docencia tienen principalmente como rama fundamental la pedagogía, ¿no? Es decir, no me puedo dedicar a ser docente. En este mundo ideal no podría yo dedicarme a dar clases si no sé de pedagogía. ¿Cómo voy a trabajar con el otro, con la otra? Sobre todo si el otro y la otra piensan que no me intereso en ellos, ¿no? Es decir, ¿cómo es que yo uso estas estrategias, estas herramientas, estas metodologías, esta forma de intentar compartir el conocimiento, ¿no?
no de imponer el conocimiento, que son cosas muy diferentes, ¿no? En el caso de esta persona de 40 años dando clases, ¿no? Lo que hace es imponer el conocimiento. Es decir, no te pregunta, él lo que hace es va al frente y te pone, si es ingeniero, te va a poner un montón de cuentas, un montón de cosas y tú tienes que ir atrás de él, ¿no? Tienes que ir atrás de él intentando seguirle, ¿no? Y si no, bueno, ya no es problema del que está enseñando, porque el que está enseñando, ahí sí es una enseñanza, fíjense, el que está enseñando ya sabe, ¿no? Los que se tienen que preocupar son los que no saben. Y en ese caso somos nosotros los que estamos acá, digamos, intentando alcanzar el conocimiento que el otro sabe, ¿no? Y que me lo pone en un nivel que yo no puedo alcanzar. Por el hecho de que ya ha dado mucho tiempo clases, ¿no? Y en ese sentido, a él no le puedes enseñar nada, ¿no? O a ella no le puedes enseñar nada. Lo que no pasa con los pedagogos, ¿no es cierto? Nosotros como pedagogos, como pedagogas, nunca estamos por encima del conocimiento. Y se trata de que el conocimiento sea alcanzable para todos, ¿no? Ponerlo a un nivel donde todos agarren lo que quieran agarrar. Gran diferencia, ¿no es cierto? Gran diferencia. Una imposición del conocimiento. Ah, pero es que como yo soy mexicano, a mí me gusta que me impongan cosas, ¿no? O poner la mesa del conocimiento y órale, agarra lo que tú desees. Yo la pongo aquí. Yo no te puedo obligar a que aprendas algo, ¿no? Yo no te puedo obligar a que debas de ser algo. En este sentido que decía Jodorowsky, ¿no? Necio. Si tu hijo es muy bueno dibujando, ¿por qué a fuerza le quieres meter matemáticas y por qué a fuerza le quieres meter castellano? Ah, porque si no aprenden esas cosas no van a ser exitosos en la vida. Bueno, carajo, ¿y qué es ser exitoso en la vida? ¿Dónde está el éxito? ¿Cuál es el éxito? No, es que deben de ser competentes. Bueno, ¿y qué es la competencia? Ah, la competencia es que pueda tener los puestos que quiera, no importa cómo le haga, que pueda llegar a donde tenga que llegar. Bueno, está bien si es competencia, pero no es la competencia que nosotros como pedagogos estamos fundamentando, ¿no es cierto? Es decir, gran diferencia. Una persona que estudió pedagogía va a buscar todas las herramientas, las estrategias, las metodologías, todo lo necesario para que el otro aprenda lo que quiera aprender, ¿no? En este sentido de compartir, no en este sentido de obligar a aprender, ¿no? En este sentido de compartir el conocimiento. Y esa tendría que ser una competencia. De hecho, en nuestro país se debería obligar a todo mundo que va a dar clases desde primaria hasta universidad, a tener la competencia pedagógica. Es decir, ¿quieres dar clases en el bachillerato y eres ingeniero civil? Perfecto. Entrégame tu licenciatura en pedagogía para que te pueda ayudar el acceso. Eso debería de ser importante, ¿no? Eso deberíamos de exigir nosotros como nuevas generaciones de pedagogía, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es precisamente repetir las cosas. Adelante, Gise. Bueno, yo sí tengo varias experiencias desagradables con los maestros Ajá, y más en el bachiller. claro. Eh, ya que pues nosotros llevábamos materias, bueno, una carrera técnica aparte de lo básico, bueno, de las Ujú. Del mapa materias. curricular común, Ajá, digamos. ajá, exacto. Entonces llevábamos estas dos materias y acaso dos de los profesores, tres me parece, eran, pues tenían esta parte de químicos. Bueno, a mí en esta parte, bueno, yo estudié química. Ujú, ujú. Entonces solo dos eran químicos y pues de cierta forma sí tenían pues el conocimiento, a lo mejor algunas técnicas utilizadas pues no eran las más
Adecuadas. adecuadas. Ajá, sin embargo, pues fue tolerable en ese sentido. Ujú, Pero hubo otros que no tenían nada que ver con lo que estaban desempeñando. ujú, Y fue una cosa, pues, digamos, desagradable o que hasta la fecha me afecta, digámoslo ujú, así, porque la encargada de el laboratorio se supone que tenía que saber, pues, todo el nombre de los aparatos, el ujú, uso de los aparatos, todo el material, todo eso, ¿no? ujú. Y resulta que no lo sabía. Más de 2 ocasiones en nuestras prácticas de laboratorio tuvimos dificultades. Ujú, Y por un lado dices, pues a lo mejor está bien porque de cierta forma aprendes tú de una manera autónoma, ajá. pero por otro lado dices, ¿Dónde eh, está la guía? ajá, ¿dónde está la instrucción? ¿Dónde está esa parte, ¿no? Ujú. De guiarnos, ¿no? O sea, a lo mejor igual hasta pudo haber sido afectado, no El sé, el espacio. material, Sí, ajá, sí, sí. el material, y no es que cueste 2 pesos, ¿no? Claro, claro. Entonces, en todo este proceso, pues sí hubo ciertas, mm, pues, pues, irregularidades, y creo que sí, esta parte de la administración también tenía mucho que ver con respecto a esto, y también Ujú, nosotros como alumnos, claro. porque pues exigíamos cierta, pues que los docentes o todos los que acudían ahí, pues tuvieran cierto conocimiento de lo que era, pues, enseñar de esta parte pedagógica de la que hablamos ahorita, ¿no? Ujú, Porque muchos, como le digo, sí tenían el conocimiento, pero muchas veces no veían la forma de que todos pudiéramos, pues aprender. desarrollar más Claro. habilidades o no sé, solo se enfocaban en ese conocimiento, Ujú, memorístico. ujú, claro. Entonces, no, igual otra experiencia fue donde el docente, bueno, eso ya creo que no tiene mucho que ver con lo pedagógico, Ujú, pero sí era como de que esta parte de los valores que se supone tenemos como personas. Entonces, a mí me acuerdo que a mí me robaron un teléfono y ujú, el mismo profesor, o sea, la misma profesora, lo que sea, ujú, este, nos hizo creer, ¿no? Que el que lo había tomado era uno de los compañeros. Uno de mis compañeros se me hizo muy extraño porque nosotros dejábamos las cosas ahí y al otro día estaban ahí o ujú. se los había llevado, bueno, el conserje o Sí, el, sí, claro. pero siempre estaban ahí se las llevaban ahí a resguardar, las resguardaban y si tú preguntabas ahí las tenían, ¿no? Ujú, A menos que no haya sido él y haya sido otra persona, ya era otro caso. Pero en ese momento la maestra fue la que tomó el teléfono, ¿no? ajá. Entonces, ay, yo la verdad sí hice no tanto por el teléfono, porque incluso ya después ya me había comprado otro, sino que Ajá. esta misma maestra, eh, pone, o sea, ni siquiera cambió el número del teléfono, pone una foto en el estado, bueno, en el número pone una foto de ella, ya se había ido porque ya nada más era como pasante, Ujú, tenía un semestre y al semestre se iban o lo rotaban, no sé. ujú, Entonces yo sí fui directamente a la dirección, le dije al maestro al director lo que había pasado, no era tanto por el teléfono, sino la acción de la maestra. claro. Entonces yo creo que todo engloba a cómo, como lo mencionaron ahorita, todo este aspecto pedagógico, todos los valores, todas Claro. estas capacidades que se poseen para poder desempeñar nuestra labor, ¿no? Entonces es un conjunto de todas estas partes, ¿no? De tanto como institución, como maestros, como docentes, como alumnos, eh, el tener esta vocación, ¿no? De enseñar o de compartir. Entonces,
yo creo que sí es necesario, como lo menciona usted, ¿no? Que aparte del conocimiento que tienen, no sé, de una carrera específica, pues tengan esta otra parte Claro, de sentido pedagógico, claro, ¿no? por supuesto. Donde pues guíen a los alumnos que tengan esta vocación de decir, pues voy a lograr o voy a tratar de que pues el alumno aprenda lo más que pueda aprender y que le ayude para su vida, ¿no? Ujú. Cotidiana. Entonces sí, es bueno tener, digamos, este conocimiento, no sé, de alguna materia en específico, pero también las habilidades de un pedagogo que, que muchas veces se demerita ese esfuerzo, ¿no? Y pues no tendría que ser así. Sí, específicamente, gracias, Gise. No es que muchas veces, es que se demerita nuestro esfuerzo, ¿no? Y esto impulsado por los grandes, por los grandes dueños del país, ¿no? Demeritando precisamente esta parte pues del ser profesor o profesora. Ahora, algo que quiero recuperar de lo que tú dices en este sentido de competencias. Recuerden que estamos hablando de competencias. Que también quiero mencionarles que en el caso de Joana dice es que este es un tema nuevo y en realidad no es un tema nuevo. La lectura es del 2005, ¿sale? Entonces ya no es tan nuevo el tema, ya no está tanto en boga. Hay otras cosas que se están haciendo, pero sí es importante rescatar esta parte de las competencias. Ahora, rescato lo que decías en ese sentido de los profesores. Yo pugno de verdad porque estos profesores, los que se vayan a dedicar a la docencia, aparte de tener la licenciatura o la ingeniería o lo que hayan estudiado, bueno, pues que estudien pedagogía, ¿no? Que fuera un requisito indispensable eh, para poder dar clases. Ahora, eso traería un problema, ¿no? El problema de que, pues bueno, entonces nada más me dedico a dar a mi, a mi área. Pero bueno, traería otra solución porque entonces quizás yo estudiaría una licenciatura en pedagogía química, ¿no? O una licenciatura en pedagogía de informática, o una licenciatura, no sé, una combinación ya de, digamos, como esta combinación de dos licenciaturas, ¿no? Que me permita entonces saber estas estrategias, métodos, todas las herramientas que veo en pedagogía para aplicarlas entonces en un espacio académico. Otra cosa que quiero acotar también, ¿no? Es cierto que aunque los compañeros o compañeras que no tienen una licenciatura en pedagogía y no saben, digamos, o no tienen este conocimiento pedagógico, no quiere decir que no aprendamos con ellos, ¿no? Es decir, nosotros aprendemos con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor que nos toque. Es decir, también parte del aprendizaje es nuestra responsabilidad y es nuestra competencia, ¿no? En ese sentido, lo que yo les comento es que sería lo mejor, lo más viable, lo más útil, que si voy a enseñar química, bueno, no solamente es importante saber los conceptos de química, ¿no? Lo técnico, digamos, lo teórico, o a lo mejor sí leo teoría y hago prácticas, pero todo es enfocado a esta parte técnica, ¿no? Ah, pero una cosa muy diferente es precisamente descargar o bajar o compartir los conocimientos con los jóvenes y las señoritas, no que están estudiando química. Y para eso sí necesito estudiar química, digo, estudiar pedagogía, ¿no? Es decir, dentro de los bachilleratos en ese sentido de que habemos muchas personas que tenemos licenciaturas, ¿no? Porque por desgracia, con una licenciatura que tengas ya puedes entrar a dar clases, ¿no? Que es una mera repetición, lees el libro, lees la lectura y la repites tal cual, ¿no? No hay estas maneras de hacer esta conversación, de hacer pues este compartir de experiencias, ¿no? Y en ese sentido, el aprendizaje se da también, pero no en la misma medida,
¿no? No se busca esta forma de, pues precisamente de motivar al otro o a la otra, a que siga aprendiendo lo que quiera aprender, ¿no? Un ejemplo de esto, miren. Hace unos días, cuando estaba yo pegando los pósters, cuando estaba yo pegando los cartelitos de la universidad, de hecho, aquí comercial, si ustedes tienen compañeros o compañeras que quieran estudiar la universidad, por favor háganlas llamar o propónganles que llamen a la universidad o que se registren en la plataforma, ¿no? Para que podamos tener alumnos este año que viene. Bueno, en agosto creo. Bien, después del comercial. Bueno, pegando estos carteles, ahí en las combis me encontré a dos de mis estudiantes del bachillerato, ¿no? Una señorita ahí me saludó, se sentó y estuvimos platicando, ¿no? Y entonces ella, después de que, bueno, intentaba entregar sus trabajos en la escuela, pero también tuvo algunos problemas y tuvo que ir a trabajar y eso, bueno, su mentalidad cambió totalmente. De por sí era una de las señoritas que tenía una mentalidad, digamos, más abierta en el sentido de la vida, ¿no? En el sentido de buscar por el bienestar de ella y de los suyos, ¿no? En este sentido de no ser la misma, sino de buscar en cierto momento una mejoría, una mejor vida. Y ella decía, bueno, es que yo, profe, la verdad es que necesito estudiar, porque mi vida debe de mejorar, porque mi vida debe de ser diferente. Y sabe, estoy pensando meterme a estudiar inglés, porque sabe, me quiero ir a Estados Unidos. Y yo le decía, muy bien, nada más que si te vas a ir a Estados Unidos, pues hazlo de la mejor manera. No te vayas de mojada, sino busca estos espacios para que puedas ir a Estados Unidos pues a trabajar, ¿no? O hacer lo que quieras hacer, y entonces voy a estudiar, ¿no? Y yo le decía, bueno, estudia ya sea inglés o estudia mejor francés y tienes más posibilidades de irte a Canadá. Estudia 1 año, estudia 2 años y te vas a la Fuente Nacional de Empleo y ahí pides que te hagan una entrevista o que te contacten con alguien que efectivamente te pueda dar trabajo en Canadá y te puedas ir a trabajar allá, ¿no? Y en ese sentido tienes más posibilidades de hacerlo, ¿no? Es decir, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque nosotros lo que hacemos con nuestros estudiantes no es tumbarles el sueño, ¿no? Sino es motivarles y buscar las herramientas o darles las herramientas que ellos quizás nunca habían escuchado, ¿no? Y que pueden obtener precisamente en este sentido de que nosotros tenemos más conocimiento, quizás más experiencia, pero que además la compartimos. Esa es la diferencia de un pedagogo a una persona que no es pedagoga, ¿no? Es decir, nosotros buscamos las alternativas, buscamos las maneras de que el otro y la otra aprenda lo que quiera aprender, que busque las estrategias, que sea autodidacta, que sea independiente, ¿no? Y que tenga competencias para la vida, ¿no? No competir en la vida, sino que tenga competencias para la vida. Es decir, imagínense que en el caso de ustedes, en este sentido de adquirir más el conocimiento, en este sentido de ser más competente, en ese sentido de que empiezo a notar que ustedes ya se cuestionan cosas, que ustedes ya se posicionan en algún espacio, que ustedes ya ven más allá de lo evidente, ¿no? Imagínense que todas y todos, todas las que estamos aquí, diríamos, es que, ok, yo ya quiero trabajar, pero me voy a poner a trabajar en una escuela particular porque yo quiero estudiar una maestría. Y la maestría es los sábados. O me preguntan, profe, ¿puedo estudiar ahí en donde estaba estudiando la maestría? Quiero aprender más, ¿no? Y se van a estudiar la maestría. Imagínense si no me va a dar gusto ese tipo de competencia que se está generando en ustedes, ¿no? Es decir, son competentes ahora en buscar más conocimiento para seguir siendo competentes en este sentido de compartir más el conocimiento, ¿no?
Y quién sabe, a lo mejor muchas de ustedes dicen, no, esto no es todo el conocimiento que puedo adquirir, me han hecho reflexionar o he reflexionado mucho más con estas lecturas, con este debate, con esta forma de compartir la información y yo me voy a estudiar el doctorado en pedagogía. Y nos ponemos a estudiar el doctorado en pedagogía, ¿no? O a lo mejor a alguien le gusta la psicología, ¿no? Ya tiene bases pedagógicas y se va a estudiar psicología o se va a estudiar alguna otra, algún otro conocimiento. Y cuando regresemos precisamente ya a implementar ese conocimiento en las aulas, imagínense toda la competencia que vamos a generar o que vamos a proponer para la vida, ¿no? Es decir, nosotros mismos, como lo decía su compañera Abby, pues necesitamos tener competencias como docentes, ¿no? Para que no nos pase las experiencias desagradables que le pasaron a Gise, ¿no? En ese sentido de ser competente, ¿no? De ser una persona que pueda precisamente intentar apoyar a todo el que se pueda apoyar, ¿no? En este sentido de, no entrega tareas, en este sentido de, es muy flojito, es muy rebelde, se me hace que algo pasa con él. En este sentido, ¿no? Buscar intervenir en ese aspecto. No en este otro sentido de que yo ya llevo 40 años dando clases y no quiere aprender, él se lo pierde, yo ya estoy donde estoy. Si él no quiere aprender, va a ser un ignorante toda su vida. No hay motivación ahí, ¿no es cierto? Grandes diferencias en ese sentido. Y necesitamos entonces nosotros tener esas competencias. Y son competencias para la vida. Dice su compañera Joana, en este aprendizaje activo. ¿Qué significa el aprendizaje activo? ¿Cómo es que yo estoy aprendiendo activamente? ¿No? En este aprendizaje significativo, en este aprendizaje consciente, en este aprendizaje de la vida, ¿no? ¿Cómo aprendo cosas? Aún de las cosas malas que me pasan, ¿no? Y que me tumban y que me siento terrible, ¿no? Aún de esas cosas yo saco un aprendizaje. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hemos adquirido esta competencia en este sentido pedagógico, que cuando vemos una película, sí o no la relacionamos con la pedagogía. Y la reflexionamos, la película, y ponemos ahí ciertas cuestiones. Es decir, estamos siendo competentes en ese sentido, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que una película, un libro, algo, nos permitirá entonces compartirla con otro o con otra, ¿no? Y intentar reflexionar, ¿no? Por ejemplo, esta película, hablando de películas y ya con esto termino, de Escritores de la Libertad, de estos jóvenes que estaban precisamente en bandas y en eso, como con libros, con lecturas de libros, con un comentario racista que salió, empezó a sacar los libros y empezó a enseñarles a sus alumnos a leer o a entender o a compartirles ese gusto por la lectura, ¿no? Y se hicieron debatientes y se hicieron no conformes y empezaron a quitar esos paradigmas que nosotros ya hemos visto en otros espacios, ¿no? Esto del que el profesor viejo es más bueno que el profesor nuevo, pues no es otra cosa más que un paradigma, ¿no es cierto? Es decir, que más vale viejo conocido que nuevo por conocer, es un paradigma, ¿no? Es decir, es un paradigma de los clasistas que precisamente lo que quieren es que pues sigamos pensando que pues a ellos ya los conocemos, ya sabemos que roban, pero pues no sabemos cómo viene el otro, qué tal si viene peor, ¿no? Ese es un pensamiento clasista que nosotros no debemos de compartir. Nosotros lo que debemos hacer es lo que hace precisamente en la federación, ¿no? Desde la presidencia. Es que dice la clase alta, los
los fifís. No, es que yo no sé por qué les están dando dinero a los ninis. Ni estudian ni trabajan. Pues sí, pero quieren estudiar. Y lo que dice Joana, por una respuesta que no contestó bien, pues ya no puede estudiar. Entonces no estudia porque no le dan la posibilidad de entrar a estudiar. Ah, bueno, se va a trabajar entonces, va a buscar trabajo, pero digamos, el jefe o el gerente le dice, sí, te doy trabajo, pero necesito 5 años de experiencia. ¿Dónde carajos va a agarrar la experiencia? ¿No? Y entonces ni puede estudiar porque le cerraron las puertas del estudio, ni puede trabajar porque le cerraron las puertas del trabajo. Y entonces yo les digo ninis, ¿no? ¿No es un pensamiento clasista ese? Yo mismo les cierro las puertas y entonces yo les digo que no se dedican a nada, ¿no? Hay que darles las oportunidades, ¿no? Ahí está las oportunidades que se están haciendo ahora. Se les está abriendo universidades. El examen ya tiene que ser únicamente un examen que permita precisamente el diagnóstico, no que permita decirte que te quedas o que no te quedas, en ese sentido del cambio de pensamiento, ¿no? En ese sentido de otro mundo debe de ser posible. Ahora, no quieres estudiar, bueno, te trabaja, yo gobierno te pago, te doy un sueldo al mes y aprende un negocio, aprende a hacer algo. ¿Cómo vamos a sacar a nuestros niños o a nuestros jóvenes de las calles si no les damos oportunidades? Y bueno, yo ingeniero, yo profesor de 40 años dando clases, voy a decir, bueno, pues ese ya no es mi problema. Yo estudié, me esforcé y por eso estoy donde estoy. Eso es meritocracia, ¿no es cierto? Eso es pura meritocracia, ¿no? Imaginemos que ponemos a Gise y a Joana en un espacio de compras y ventas. Pero a Joana le damos 100,000 pesos y a Gise pues que empiece desde cero, ¿no? Y entonces Joana lo que hace es que invierte en una propiedad, que invierte en otra propiedad y eventualmente esas propiedades las va vendiendo, etc. Pero Gisela no tiene para invertir en ningún lado. Ah, pero Joana dice, no, o sea, si yo les pregunto después de tiempo, les pregunto, oigan, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes? Joana seguramente me va a decir, no, es que yo trabajé mucho, yo invertí, yo esto, yo lo otro, fui más consciente en ganar los espacios, ¿no? Y me administré mejor. Es decir, se justifica, ¿no es cierto? Pero si estamos empezando de diferentes espacios, no vamos a llegar al mismo espacio, no vamos a llegar a la misma manera, al mismo lugar. Y a eso se le llama meritocracia, ¿no? Yo rico, para que no me sienta tan mal, pues bueno, voy a decir precisamente que yo me esforcé más, que yo hice mejores trabajos, que no es por la suerte, no es por el dinero de más que tengo, es decir, justificación, ¿no? Cuando sabemos que no estamos en el mismo privilegio. Todos tenemos privilegios diferentes. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en este salón o en esta clase virtual, tenemos más privilegios que otros. Somos privilegiados. No estamos empezando desde el mismo punto y en ese sentido vamos a tener mejores posibilidades que los otros, ¿no? Y lo que logremos es por los privilegios que tenemos ahora, ¿no? Es decir, si pones a un rico si pones a Joana y a Gise en el mismo nivel, ¿no? Es decir, los dos empiezan desde cero, bueno, ahí se vería qué tal, ¿no? Pero si pones a un rico y a un pobre, seguramente que el rico no sabe qué hacer porque no tiene el dinero, ¿no? Y entonces ahí dirían, no, pues es que el otro no sé qué, no sé cuánto. Es decir, a eso se le llama meritocracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justificamos nuestras acciones. Oye, ¿cómo es que estudiaste? Es que yo me esforcé mucho, ¿no? Yo trabajé muchísimo, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Pero lo cierto es que tuviste más oportunidades, ¿no? No podemos llegar al mismo nivel. En ese sentido, la diferencia específica de un pedagogo a una persona que no lo es.
¿no? La diferencia de la preocupación de una persona que se dedica a la enseñanza y que es enseñante, ¿no? Que comparte desde, pues desde la pasión con la que hace las cosas, a una persona que ha llegado a esos espacios porque pues, tuvo ayudas. No, ¿qué ayudas voy a tener si yo me esforcé trabajando? ¿No? Me tenía yo que trabajar, ¿no? Pero no es una ayuda. Que le dijeras a alguien, oye, yo estoy estudiando, pero échame la mano, yo vengo a trabajar aquí, aunque sean los sábados y los domingos que no trabajo, ¿no es una ayuda? ¿No? Es decir, aunque sean los sábados y los domingos que no voy a la escuela, vengo y trabajo aquí, ¿no es una ayuda eso? No, es que yo terminé la escuela por mis méritos, yo estudié, pero sí, pero mi papá y mi mamá me están pagando la escuela. ¿No es una posición de privilegio? Y en ese sentido no avanzamos en el mismo, pues, desde el mismo lado de la pista, ¿no? Sino unos estamos mucho más atrás o unos estamos mucho más adelante y en ese sentido una de nuestras competencias como pedagogos es precisamente la empatía, ¿no es cierto? Es precisamente ponernos en donde está el otro o con el otro y o ir con él y con ella acompañándolo. No, o acompañándola, ¿no? No en este sentido de obligándola o obligándolo a aprender algo, porque no va por ahí el conocimiento, ¿no? En ese sentido, las competencias. Ahora, ya para aterrizar, si hablamos de competencias en el sentido académico, bueno, hay varias formas de evaluar esas competencias que ya las mencionaron ustedes, portafolios de evidencias, mapas mensuales, conceptuales, un montón de herramientas que a nosotros nos queda claro o nos debe de quedar claro o debemos de comprender mucho mejor que es una forma de evaluar subjetiva. Subjetiva desde mi punto de vista. Claro que yo la quiero precisamente justificar, ¿no? Mediante un trabajo o algo que se está haciendo, pero que en realidad es algo subjetivo. No se puede evaluar a la otra persona. ¿Cómo yo sé lo que sabe Joana? Ah, pues solamente voy a saber cuando me ponga a debatir con ella y me ponga en su... me ponga su forma de conocimiento en este sentido de argumentación. Ah, es que yo creo esto y además he leído, no es mi pensamiento, pero esto dice tal persona o esto dice tal autor. Y este autor yo creo en él porque, mire, se me hace lógico esto, yo pienso también esto. Es decir, ¿cómo sé que tiene una competencia para la vida? Pues cómo piensa, ¿no? ¿Cómo es que actúa? En ese sentido, las competencias, ¿no? Y en este sentido nosotros como competentes. Conclusión, yo pugno para que todos los que estamos dando clases tengamos una carrera de pedagogía, ¿no? Es importantísimo porque la pedagogía es precisamente aquel que guía al discente, al que está aprendiendo, ¿no? En ese sentido de lo que quiere aprender. Y también pugno por el conocimiento compartido, no el conocimiento obligado. Es que tienes que hacer esa tarea porque la pidió la maestra y la tienes que terminar y el niño, la niña dice, ay, Dios mío, qué aburrido. Ahora sí tengo mucho trabajo y a lo mejor es bien poquito lo que tiene que hacer desde nuestra perspectiva, claro. No vemos el otro y la otra. Ahora, no significa que no la tenga que hacer el niño, pero hay que buscar otras maneras de intentar motivarlo, ¿no? Porque a lo mejor repitiendo en este sentido conductual del conocimiento, se le va a quedar claro tal o cual tema, ¿no? Entonces, en ese sentido de competencias. Joana, compañera Joana, espero que para otros espacios, no sé si tengas algo que comentar, pero espero que para otra conversación con tu acompañante o con tu compañero, con tu amigo o tu amiga, pues puedas tener más herramientas, no para defender tu profesión, sino para
pues para dar tu punto de vista, porque no se trata de obligar a nadie a cambiar su forma de pensar, sino poner eh, estos pensamientos divergentes, ¿no? Para que se haga nuevo conocimiento. Adelante, Gise. Yo también tenía una plática similar con la que tenía Joana, solo yo con respecto a una calificación de una de las maestras. Ajá. Bueno, me mencionaba que, que no, que cómo era posible que alguien que tuviera la misma calificación que alguien que entregó su trabajo mucho después que Ajá. él, ¿no? No lo entregó a tiempo. Ajá. Y digo, bueno, ¿por qué no te pones a pensar que a lo mejor tuvo otras cosas que hacer que se le hizo imposible eh, o, o sí, cualquier otra situación que que no pudo entregarla, ¿no? Y Ujú. dice, no, pero es que no es justo porque si buscamos hacer este sentido de responsabilidad o ciudadanos Ajá. responsables y Ajá. que no sé qué, y yo así de, ok, pero tú te basas en una calificación, ¿no? Y que con la injusticia de eso, ¿no? Digo, pero pues yo veo que a lo mejor él no tenía, no tuvo el tiempo necesario para entregar ese trabajo, pero que lo que entregó demostró que lo que sabía o lo que pues, logró aprender. Entonces, para mí valía más el aprendizaje que una Claro. calificación. El tema era el tiempo, no, es que a lo mejor sí dice, pero es que si estamos Sí, sí, sí. en ese sentido de hacer pues a ciudadanos más responsables, pues se tendría que haber entregado en tiempo y forma, y si no fue así, entonces, ¿por qué a él le puso la misma calificación que a mí? Sí, Y yo, porque supongo que se basa en esta, o sea, se basa en este paradigma de que el que entrega primero es el que debería de tener buena calificación, ¿no? Pero igual y entregó un mal trabajo primero por hacerlo tan rápido y no, pues, se evalúan otras cosas. Ahora podrías haber preguntado, bueno, ¿y qué es la justicia? A ver, epistemológicamente, demuéstrame qué es la justicia, ¿no? Por un montón de cosas que se pueden decir en ese sentido de las charlas, ¿no? Pero bueno. pues, bueno, yo le comentaba, digo, pues sí, pero en este sentido de que, eh, bueno, no te bases tanto en una calificación, te bases en el sentido de que, bueno, ser solidarios también, ¿no? Claro, De que a lo mejor a él no le dio tiempo, o X cosa, a lo mejor algunos que sí lo van a hacer por flojera, se puede decir, hay otros que no, pero tú cómo aseguras que no pasó por una cosa o por la otra, y como lo ha mencionado usted, ¿no? A lo mejor el tiempo no le dio y quería hacer un mejor trabajo y a lo mejor un día más necesitó para completar su trabajo de una manera satisfactoria, ¿no? claro. Y hubo como mucho, mucho debate con respecto a eso. Ajá. Al final llegamos a que, ok, bueno, yo tengo esta idea, tú tienes esa idea, y dice, y yo, bueno, seguía con que, pues sí, que no se le hacía justo. Sí, Y yo de, oh, bueno, y es que sí. están influenciados por esta corriente de Sí, la calificación es más importante que el aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, pues es que es precisamente estos tipos de paradigmas, ¿no? Que finalmente nosotros debemos de ir puliendo. No en este sentido de tratar de convencer, de imponer nuestro pensamiento sobre el pensamiento de ellos, sino de tratar de ver que hay otros puntos diferentes y otras formas de vista diferentes con respecto a eh, pues, lo educativo. Lo educativo es muy amplio, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden, eh, bueno, trabajar en ese sentido. Bien, no sé, Joana, ¿quieres comentar algo o ya pasaríamos a terminar la tarea, digo, la clase y nos iríamos eh, a dejarles el trabajo de la semana siguiente? Adelante, Joana. No, pues, bueno, en lo personal creo
que estuvo un tiempito y bueno, estuvo para mí interesante, la verdad que la clase y me gustó tanto que yo tanto que a ver en qué puedo fallar y diferente, siento Ok, ok, Joana, te perdimos un poquito, pero sí, bueno, como les digo, no se trata de precisamente de convencer al otro, porque no es la tarea de un pedagogo convencer, ¿no? La tarea de nosotros es, pues precisamente buscar esas estrategias y esas herramientas. Bueno, le vamos a dejar ahí. La siguiente sesión sería la sesión 8 y sería la 3.3, tipos de evaluación por momentos. Y ahí me van a realizar una video diapositiva. ¿Sale? Una video diapositiva. No sé si tengan alguna preguntita. Y si no, le vamos a dejar ahí y nos veremos en la próxima clase. Adelante, Gise. bueno, pero ya respecto a otra cosa, A otro ver, asunto. adelante, adelante, de todas maneras. Mencionó un libro ahorita. Ah, el maestro ignorante. Ajá. Siento que me va a servir para Ok, mi... a ver, déjenme ver. No sé si lo encontraré aquí en la internet. No Es recuerdo que de quién es. La verdad es que no recuerdo de quién es, pero ya lo busqué, pero no está, bueno, no sé si esté completo, ok. porque nada más tiene 77 hojas. Y me parece que el otro, bueno, encontré creo que dos, pero son más de ciento y tantas hojas. Ajá. Déjenme Entonces, checarlo. Ya vimos que es de Jacques Ressier. De Jacques ajá. Ressier. Yo lo tengo en físico, pero bueno, la verdad es que lo tengo impreso. Pero déjenme checarlo y sí, si no, búsquenlo. De todas maneras, Quise, en ese sentido, me comentas si lo encontraste. Yo te digo cuántas hojas son las que tiene. Y ya, sí es importante que lo leamos porque nos da otra perspectiva de que el maestro no precisamente debe de saber de todo. Es decir, el pedagogo, el docente, no precisamente debe de saber de todo, sino debe de saber las estrategias para que podamos alcanzar el conocimiento, ¿no? Sí, por eso me llamó la atención, como pues, le dije que cambié de tema. Ajá, sí. Entonces, ahorita, igual por eso no le he escrito mucho. Bueno, más bien, o sea, nada más llevo lo de los objetivos porque ahorita estoy haciendo lectura, por ejemplo, de las 10 competencias bueno, ya las habíamos visto, también Ajá. lecturas de Paulo Ok, sí. y pues ahorita sí tiene esta, ajá, sí me puede indicar cuántas hojas son para que pueda yo hacer la lectura Ok, y ya posteriormente a eso escribir un poco, por eso igual. Bueno, nada más si me dice las páginas. ok. Voy a buscar el libro y con gusto te digo cuántas páginas son. ¿Sale? Te digo cuántas páginas son. Y ya seguramente que sí ha de estar en la internet. Yo creo que han de ser como unas 100 hojas. No es tan grande el libro. No es tan grande el libro. Y bueno, aquí yo encontré, pero unos son de 70 hojas también. El maestro ignorante que es de... Tengo aquí 77 hojas. Pero sí es Ujú. este, ¿eh? Se me hace que sí es este. A ver, déjame ¿Es este? checar. Sí, sí es este. El de setenta y Sí. siete hojas viene completo, ¿no? Ah, entonces Viene también. completito. Es que la verdad revisé otro y dice que 180 hojas, creo. No, pero a mí se me hace que ha de ser,
que ha de ser precisamente alguien que ya escribió sobre el libro, ¿no? Es más, lo voy a presentar, igual a tus compañeras también les sirve. Miren, este es el librito. ¿Sale? Ujú. Denme chance. Este es el libro. ¿Sale? El maestro ignorante de Jacques Rancière. Y sí viene completo porque, bueno, si le damos aquí, mira, aquí es donde te dice si viene completo o no. Tiene 75 hojas y si nos vamos a la página 75, habla de la emancipación y después la 76 y la 77 ya es precisamente la parte de atrás del libro. Entonces, este es el libro. A lo mejor alguien ya hizo una referencia del libro, escribió sobre el mismo y y bueno, pues eso, ¿no? Eso, Ujú. le anexó más hojas o hizo una tesis y habló del maestro ignorante y bueno, pero aquí habla muchas cosas importantes, ¿eh? Sería bueno que todo el mundo lo leyéramos en este sentido de tener como estas lecturas, eh, pues precisamente para nuestra tesis. Podríamos tener mucha herramienta ahí. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente, ¿les parece? En la siguiente clase. Cuídense mucho, excelente tarde y un saludo y abrazo a todas. Nos vemos. Gracias.